pedacitos así. Eso es lo que intentaba decir como elemento, que debajo de ahí está, pero se trata de componer y no descomponer, pero que efectivamente en la creación o en la creatividad o en la pasión o en la enseñanza, creo que sí, que el proceso de creación tendrá que ver en teoría, yo creo que sí con eso. Y eso es lo que yo pensaba decir en el momento. Y alguna duda, alguna cuestión que podemos comentar, porque todo eso posiblemente podemos contrastarlo con lo que dice el compañero. Cuando yo explico unas cosas y nadie me pregunta nada, digo, me echo el sitio y digo, se lo digo a los digo, no, mentira, al contrario. Es que claro, no hay nada que comentar, analizar, seguro ahí. ¿Puedo hablar nada más? Sí, que sería bueno. Vamos a dejarlo así. Yo tenía no era profesora mía, era una docente que era mayor que yo, ya se jubiló, yo soy de filosofía y ella también lo era. Era una mujer que hablaba con mucha gravedad y con mucha contundencia. Y a mí me impresionaba, a mí me enseñó mucho. Y a raíz de lo que, siendo yo ya también profesor, pero profesor joven hace ya unos años, sigo siendo joven. Pero bueno. Ella decía, me recordaba mucho lo que tú comentabas, porque ella con esa voz grave que la caracterizaba decía, el profesor que no lee no tiene nada que enseñar. Hombre, a mí es que el tema de leer y enseñar son dos cosas que me preocupan, pero es que son dos conceptos que hoy en día están en crisis. Es decir, el mismo concepto, a mí algo que me tiene hablando solo, el peor regalo que me podrían a mí hacer, pues lo tiraría a la cabeza directamente, no lo niego, es que me regalaron un libro electrónico, ¿no? Y es el signo del fin de los tiempos, ¿no? O algo parecido, ¿no? Pero no solamente que ya el leer, pues he hecho mucho hincapié en eso, ¿no? Es algo importantísimo, pero que incluso eso está en crisis. Y si la lectura está en crisis, no me resistí pasarme por Bebus, porque yo, como soy de los Realejos y no tenemos esta maravilla aquí yo no saldría de Bebus si me dieran a la una y probablemente mi hipoteca no lo podría pagar ni nada por el estilo. Pues curiosamente me acabo de comprar la Metamorfosis de la lectura. Es decir, todo está sometido a cambio y muchas veces los docentes estamos en esa vorágine del cambio, ¿no? No solamente que la lectura está en crisis, el lector está en crisis, la enseñanza está en crisis y la creatividad está en crisis. Entonces, ¿cómo sobrevivir en este ambiente? Pues yo creo que es el gran reto. A mí no se me ocurre otra cosa sino aplicar una vez más el síndrome de Munchausen, aquel que se cogía el mismo de los pelos, se tiraba de sus propios pelos y salía del pozo, porque otra cosa no tenemos. Y como tenemos la oportunidad maravillosa, a mí es una cosa que más me completura, tú echabas en falta lógicamente el tema de los padres y las madres, pero tener a gente que se está formando como futuros maestros, yo creo que eso es una cosa que a nosotros, por ejemplo, cuando éramos alumnos o empezamos en esta profesión, siempre nos faltó. Entramos a lo mejor faltos de referencia, ¿no? Y un poco con la cosa de aprender sobre la marcha. Y en el fondo luego me he dado cuenta con los años que uno, del mismo modo que cuando se emancipa y te vas a vivir a tu casa, te das cuenta de que estás copiando los modelos que tus padres te enseñaron, limpias como tus padres, cocinas como tu madre, ¿no? Te entran las mismas reglas que tus padres. En el fondo te das cuenta de que te descubres como profesor haciendo aquellas cosas que tus profesores hicieron contigo, porque realmente no tienes otro modo. Quiero decir dos cosas, no quiere decir nada. Uno, se dice en sabiduría popular, que uno empieza a hacerse mayor cuando imita a sus padres. Segunda cuestión, posiblemente tenga razón efectivamente la primera propuesta que les propuse, que era de George Washington, Benjamin Franklin, cuanto más se lee, menos se imita. Y en este libro efectivamente lo termino con él diciendo efectivamente, si no leemos, solamente podemos transmitir a nuestros alumnos nuestras miserias y nuestras carencias. Yo se lo digo también a los alumnos de la facultad. Miren ustedes, no pasa nada si no se lee. Hay mucha gente que gasta dinero y tiene dinero, invierte y tal, y no lee. Digo, me parece excelente, no pasa nada. Pero ojo, si te vas a dedicar a la enseñanza, sí pasa mucho. Porque entonces no alimentas el caudal léxico, no alimentas la imaginación, no alimentas esa pasión, ese mundo, eso que hay ahí que no está en el contexto que veo cercano, sino que es la fantasía y el ir más allá y no ser capaz de imitar modelos, sino ser capaz de ser creativo, en mi opinión. Y el ser libre.
ser humilde. Segunda reflexión, por lo tanto, segunda reflexión de empecé diciendo que efectivamente George Steiner pareció una humildad excelente, diciendo, miren ustedes, no nos engañemos, las universidades, al margen de que pretendamos ser magníficos, excelentes, somos universitarios, soy profesor universitario, qué bueno, si no enseñamos a leer, estamos engañados. Leer, pero con todas las historias de lo que significa leer, en mi opinión. Ser humilde y estar abiertos a... Muy bien, descansamos. Y ahora viene él. Ah, perdón. Bueno, que yo comparo los niños de ahora, que yo tengo, que son de quinto de primaria, de la octava, del normal de Jaén, con lo que yo fui hace muchos años. Y son mucho más creativos, leen muchísimo más, son más espontáneos. Entonces, eso de tanta crisis de lectura y crisis de creatividad, yo no estoy de acuerdo. Porque los de ahora también. Yo quiero hablar de los míos, los que están en mi entorno, porque también nosotros somos los que vamos acondicionando a esos niños, ¿no? Pero que si tú potencias, que si tú estimulas, que si tú crees en ellos, que hay que creer, es que son a mí me dan 1000 vueltas. 1000 vueltas en todo, en el dibujo, en teatro, en todo. En cómo investigar, en cómo buscar. Por eso quiero decir que no es que hay crisis, la crisis está en el docente que no sabe. Yo pienso que somos guías, y mientras seamos guías y vayamos abriendo caminos para que ellos puedan diversificarse, entonces la creatividad fluye por sí misma. Ahora, si ponemos una barrera, como le han puesto a ella, que tenía que dibujar las ranas, y no eran capaces de ver que bajo esas burbujas se encontraban las ranitas, porque es una estrategia que ella tenía. A lo mejor no sabía dibujar las ranas, pero su imaginación era poderosa. O era muy inteligente. O era muy inteligente. Entonces, ahí está el revés del maestro que hace de guía y que tiene la mente abierta para ver lo que hay. Cuando un maestro es cerrado y pone cortapisa, entonces estamos en crisis. Yo pienso que el problema no está en los niños. Sí, entonces, interrumpo porque hace relación a lo de la compañera del tuyo. Recuerdo la cita efectivamente de Emile Texidó, ya no se ve porque no se va. No se trata de llenar ningún cerebro vacío, sino de prender en una zarza el fuego que nos habita. Activar, desarrollar la creatividad, la lectura, pero exactamente, no llenar, sino prender en una zarza el fuego que nos habita, creo que sí, efectivamente. Y es permitir el desarrollo de la creatividad y de todo lo que sea necesario para ser más. ¿Puedo intervenir o ya se acabó el tiempo? No, Si se acabó el tiempo, no intervenir. Que también juega un papel importante en las nuevas tecnologías. Que yo no soy, tengo 21 años y en mis tiempos no tenía ni PlayStation ni un ordenador, y hoy en día a los niños, en vez de darles un libro, se les regala el nuevo juego que hay. Entonces eso también influye mucho en la tarea del docente. Hombre, yo sé que desde mi punto de vista yo todavía no tenía la experiencia de compartir con niños una clase, ¿no? Pero sí pude verlo cuando las jornadas del maestro pasional, y también que en mi casa se me fomentaba también, aparte de la escuela, se me fomentaba también en mi casa ese gusto por leer, de comprarme un libro al mes. Entonces, claro, la tarea del maestro también va muy complementada con la tarea de los padres de nuestros alumnos, porque si ellos no colaboran con lo que nosotros queremos guiarles, pueden ser el obstáculo que hablaba la compañera.